Hola, paso por acá porque hace unos días atrás leí un libro que me impresionó por lo sensible, por lo delicado, por las experiencias tan cotidianas que relataba y la capacidad de la autora, de May Sarton, de ir a lo profundo de lo que ella relata de sí misma, pero también de ir a lo profundo de mí como lectora. Este libro me llegó a través de un comentario, una recomendación. Yo llegué tarde a la conversación donde se lo recomendaba, con lo cual no pude escuchar nada más que el nombre del libro. Y bueno, me quedé con ese nombre, Anhelo de Raíces. May Sarton fue una escritora nacida en Bélgica, que a los 3 años con su familia huye en 1914 a Inglaterra y luego termina asentándose en los Estados Unidos. Allí muere. Y este libro cuenta su experiencia a partir de comprar y reformar, restaurar una casa de campo. A mí me sorprendió, como decía antes, la posibilidad de hacer un relato desde un lugar tan chiquito como la experiencia cotidiana, como el pintar, el elegir un mueble, el observar todo ese paisaje que la rodeaba, y cómo eso pudo llevarla a ahondar en su propia intimidad con ella misma. Si bien es un libro que siento que lo leí en un día y medio, siento que me llevó a pensar mi propia transformación, también me llevó en muchos momentos a pensar en la experiencia de la danza, del movimiento, en la experiencia de la propia exploración, ¿no? La danza también nos lleva con lo chiquito, con lo íntimo, a poder ir cada vez más hacia adentro, ¿no? Y a veces el desafío es quedarse y sostenerse en esa experiencia. Entonces quería leer un pedacito de un capítulo que particularmente me llamó mucho la atención. Este capítulo se llama Mudarse y dice así: había querido mudarme sola, la casa y yo, por fin confrontadas sin la mediación de nadie, en el que había imaginado como un día dorado de octubre. En cambio, caminaba hacia una fría desolación bajo una lluvia oscura y torrencial. Pisaba sobre los suelos pintados y escuchaba la lluvia golpeando las ventanas. Cuando dejé de caminar, el silencio, pero con un sonido tan intenso que tuve que contener la respiración, como si me estuviera ahogando. Las habitaciones sin muebles parecían demasiado desnudas y había que calentarlas, y las paredes blancas, sin cuadros colgados, parecían paredes de hospital. ¿Iba a convertirse la casa en el manicomio lunático de una soltera lunática? Fue una hora extraña la que pasé allí, una especie de limbo. Supongo que llevé conmigo comida y bebida, pero no recuerdo haberla guardado. Había llevado maletas con ropa, algunas cajas de porcelana y cuadros, pero todavía no estaba preparada para desembalar. Las cosas y yo nos quedamos de pie, esperando. La lluvia caía a cántaros. Una hora se convirtió en toda una vida de suspenso. Por última vez me pregunté si había tomado una decisión descabellada, si estaba asumiendo más de lo que podía abarcar, si tenía los recursos necesarios para vivir allí, si no estaría haciendo una huida desastrosa hacia la nada. Y luego, por fin, a las 11 en punto, entró el gran camión. El telón de un drama, durante mucho tiempo albergado en mi corazón, por fin se iba a levantar. Ya no tenía miedo, pues uno tras otro los pesados y torpes bultos flamencos fueron trasladados y depositados exactamente en el espacio que yo había decidido. El escritorio de mi madre con sus múltiples casilleros y el taburete alto donde se sentaba a escribir sus cartas cerca de la chimenea, en la que yo había llamado la habitación acogedora.
el enorme bayut frente a la puerta de la cocina sobre el suelo amarillo, la cómoda donde guardo la ropa de cama junto a la chimenea de la cocina y la larga mesa del comedor debajo de las 2 ventanas de enfrente. Por último, el sillón de orejas en su sitio frente al fuego dominando toda la habitación. Lo milagroso para mí era que todos aquellos muebles parecía que hubieran estado siempre en el lugar que ocupaban ahora. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Y ahora me gustaría traer algunas palabras a esto, a poder compartirles por qué me trajo tanto al movimiento, ¿no? Y lo primero que me impactó fue esta mirada hacia sí misma, de esto de había querido mudarme sola, ¿no? Cuando empezamos a bailar, cuando empezamos a entrar en el movimiento desde ese deseo de explorar, de ver qué nos pasa ahí adentro, aparece ese deseo, ¿no? De quedarnos adentro nuestro, de ver qué hay, de vivir esa experiencia. Y entonces habla de esta confrontación, ¿no? La casa y yo confrontadas, la casa y yo en esta soledad, dispuestas a hacer esto que me había propuesto. Y entonces, bueno, pensaba en esto que nos pasa, ¿no? Cuando nos paramos, nos decidimos por una música quizás, o a movernos en el silencio, y de golpe nos estamos encontrando ahí con, bueno, acá estoy. Y empiezo a mover, y empiezo a indagar, a explorar. Me encanta que ella trae esto de empezar a describir todo lo que había, como con un vacío, ¿no? Como, bueno, ahí estaban las paredes, sin cuadros, ahí estaba el piso, sin muebles, ahí estaba esta casa vacía. Y un poco pensaba en esto que nos pasa cuando empezamos a movernos y hay algo de ese sentido que pensamos que va a tener el movimiento y de golpe no lo tiene, ¿no? Como que pudiéramos despegarnos de nosotras mismas y empezar a observar que vamos moviendo, que vamos acompañando una música que no nos termina como de envolver, que vamos haciendo como sí, pero en realidad esta expectativa que teníamos de empezar a fluir, a dejarnos mover por esa ola del movimiento no pasa, ¿no? Y entonces me llamaba la atención este paralelismo que en mi cabeza se trazaba de, bueno, acá decido, ¿no? Cuando ella dice, esto iba a transformarse en el manicomio de una lunática, ¿no? En esto de, bueno, ¿qué hago? ¿Tomé una buena decisión? Ella se preguntaba, ¿me quedo acá? Y yo a veces me pregunto, ¿me quedo acá bailando? ¿O me voy a hacer otra cosa? ¿O me hago unos mates? ¿O suelto todo y me pongo a hacer otras cosas que requiere la casa, que requiero yo para ser más productiva, más operativa en lo que me toca, y no en esta fantasía de meterme adentro de mí cuando mira lo que estoy haciendo y no me está saliendo nada, no estoy haciendo nada, ¿no? Y ella decide quedarse en la casa, y ahí es cuando una decide quedarse en la danza, decide quedarse en esa exploración. Y habla de un limbo, ¿no? Dice, creo que llevé comida y bebida, pero la verdad es que no me acuerdo de haberla guardado. Y también tenía cosas para desembalar, pero en realidad las cosas y yo nos quedamos. Y pensaba cómo podía darle personalidad a ese exterior, así como entrar en el vínculo, ¿no? Como realmente el afuera se vincula con nosotras de una manera que solo ese afuera se vincula con este cuerpo, con esta persona que está viviendo esa experiencia y que vivió esas otras experiencias pasadas, y es un modo de vincularse único, ¿no? En donde todo lo que me rodea, sean esos objetos a los que estoy rodeando cuando bailo, sean esos recuerdos que me llegan a través de lo que el movimiento genera, empiezan a vincularse conmigo
o empiezan a quedarse en quietud, como los objetos en esa casa que May Sarton estaba empezando a habitar y estaba empezando a conocer, ¿no? Hay algo de esta relación en donde, bueno, nos observamos, algo muy animal, muy instintivo. Observo de qué se trata, huelo, olfateo, estudio, ¿no? Estudio desde un lugar corporal, desde un lugar bien carnal. Estornudó mi vecino, no sé si se escuchará en el video. Bueno, desde ese lugar carnal, decía, ¿no? Entonces, me interesó esto, porque muchas veces es algo que cuando bailamos, ¿no? Cuando hemos atravesado varias veces la experiencia del movimiento como herramienta de exploración, sabemos que hay que quedarse ahí, ¿no? Que hay que sostener y quedarse, no en lo desagradable, sino en esa incertidumbre, ¿no? De no estoy encontrando nada, pero ¿qué pasa si me quedo? Y muchas veces cuando acompañamos a otras personas a entrar en esta experiencia, es una de las primeras cosas que llevamos, ¿no? El consejo de sostenerse ahí, de quedarse ahí viendo qué pasa, a pesar del momento raro, a pesar de las ganas de salir corriendo, como bueno, quédate ahí y seguí en lo que estás haciendo y quizás a veces traemos algún consejo, alguna palabra de fíjate si entras por acá o nada, o por ahí vas observando que la persona o las personas, ¿no? Si estás en un grupo, van como entrando en un ritmo, en un fluir que hasta para el ojo empieza a ser más claro, ¿no? Cada vez más evidente de acá está pasando algo, ¿no? Y digo hasta para el ojo porque a veces también se percibe internamente, se percibe en el cuerpo, sea que sos vos parte de esa danza o que la estás observando porque estás acompañando ese proceso de otra persona o de otras personas. Hay algo ahí que empezás a sentir como, esto acá, ¿no? En el cuerpo se siente, esto acá se está armando, ¿no? Algo que también las personas que hacen música relatan, ¿no? De cuando están improvisando y hay algo que empieza como a hilvanarse entre los distintos sonidos, entre distintos instrumentos. Entonces me gustaba mucho esa parte que ella habla de este limbo, que ni siquiera puede traer a su mente racional el recuerdo de que fue exactamente lo que pasó. Lo que sí recuerda es que estaba en un momento de detención, ¿no? En una quietud aparente, donde todo va circulando por adentro. Y bueno, ella relata estos eventos externos, que la lluvia seguía cayendo, y empieza a imaginar dónde estas cosas que estaban en los bultos, dónde podían ir, ¿no? Todavía sin esa certeza de esto realmente quedará acá, esto irá allá donde yo me lo imaginaba, donde yo me lo pensé. Y ahí pensaba en esto de, claro, ¿no? Me empiezo a mover y hay un imaginario, hay algo que se gesta en esta mente racional a veces de voy a entrar en este movimiento, ¿no? O voy a ir para allá o me voy a desplazar, ¿no? Que juega permanentemente con la improvisación, con ese lugar no racional que empieza a despertarse de lo creativo, esa realidad no ordinaria que se me empieza a jugar y que empieza ahí como a aparecerse por ráfagas de hay algo que yo no programé pero apareció, ¿no? Y se me meten los recuerdos, como que mi cabeza empieza a dejar de funcionar en esa manera lineal que es la que me permite decidir si tomo este colectivo o camino 3 cuadras, pero el otro tiene más frecuencia y va más rápido, ¿no? Hay algo que se desarma de eso lineal, de eso racional, y empieza como a interferir, a meterse. Y entonces en ella, en este relato, aparece como todo
esto que empieza a imaginar, hasta que por fin algo se concreta, ¿no? Hasta que ella dice, son a las 11 en punto, empiezan a llegar estos muebles y ella lo describe como que empiezan a acomodarse, ¿no? La imagen es como que nadie los trae, ¿no? A pesar de que sabemos que son muebles que ella describe, un escritorio, un bayut, ¿no? Muebles antiguos, además, que requerían sin dudas del traslado de varias personas, el ruido, ¿no? Pero ella empieza a describir como si las piezas de un rompecabezas, y esto es algo que también se siente en el cuerpo, ¿no? Esta metáfora, esta frase tan hecha, ¿no? Como las piezas del rompecabezas empezaron a acomodarse, pero se siente así, como que es lo que, ¿no? Empieza como a tomar forma. Y en esta descripción que ella hace, y esto fue para allá, y esto acá, y el escritorio, y el sillón de orejas, ¿no? Y describe todo, y lo pensaba en esto de cuando seguimos insistiendo, ¿no? Primero en esa incertidumbre, después en esto de, bueno, me entrego a moverme por acá, me entrego a esto, y ya en un momento empiezo como hasta, me entrego a dejar de pensar, y algo se empieza a armar, hasta que en un momento tomamos conciencia de que estamos bailando, de que estamos creando, de que estamos improvisando, no la gran obra maestra, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de que en esto de improvisar y en esto de crear, tenemos todas las personas esta posibilidad, ¿no? Después está quien lo lleva a quien lleva esto creativo a algo que se muestra en lo escénico, a algo que vende una entrada, a algo que convoca a otras personas a que esa creación sea mirada. Pero la creación siempre es con una, con uno, con une, ¿no? Yo hablo más en femenino porque quizás a quienes más acompaño son mujeres, pero esto está presente en todos, ¿no? Y entonces me gustaba esto de cómo se acomodaron estos muebles, también se nos acomoda el movimiento, y entonces algo empieza a fluir y algo empieza a ser como si hubiera estado siempre. Eso es lo que me pareció súper lindo, como, pero esto siempre estuvo ahí. Esto, ¿cómo no lo había visto antes? Si esto ya estaba, ¿no? Como si la danza hubiera estado presente desde antes de que nos dispusiéramos a bailar. Simplemente hubiéramos entrado a ser el instrumento de ese movimiento que ya se venía gestando, que ya venía haciendo. Y entonces ahí es cuando me encanta esto que ella trae, que dice, por último, el sillón de orejas en su sitio frente al fuego, ¿no? En su sitio. ¿Cuál? ¿El que ella eligió o el sitio al que pertenecía el sillón, ¿no? Ahí ella juega con esto, digo, o a mí se me juega, digo, no sé cuál era su intención, pero claramente a mí me llegó como, ¿cuál sitio? Porque era el mismo, ¿no? Podemos hablar del sitio elegido con anterioridad o ese sitio que ya era propio del sillón. Por último, el sillón de orejas en su sitio frente al fuego, dominando toda la habitación, ¿no? Esa mirada nuestra de decir, acá estoy bailando, estoy entregadísima a esto que es. Esto es la danza, esto es el movimiento. Lo milagroso para mí, dice, era que todos aquellos muebles parecía que hubieran estado siempre en el lugar que ocupaban ahora. Y ahí es cuando la danza se nos arma, se nos organiza, es esto, claro, totalmente, es esto lo que tenía que ser, lo que estaba buscando, o no, pero algo de lo que estaba buscando quizás, ¿no? Algo de la sensación, quizás la forma es otra, pero esa sensación de completud de, mira esto, mira vos. Bien, bueno, esto quería traerles. Este es un libro hermoso, lo recomiendo ampliamente. Tiene, como dije al principio, esta posibilidad de invitarnos a entrar en lo profundo a partir de
de lo simple, de lo cotidiano, de lo complejo, de lo complejo que trae lo simple, de lo bello y complejo que trae lo simple.